se entrega a todos los candidatos independientes. Quienes son defensores de las candidaturas independientes aquí estiman que es una arbitrariedad y que a cada candidato independiente se debería tratar como un partido de reciente creación, es decir, darle una parte igualitaria. Lo que se les olvida es que ese tiempo que se le entrega en bloque al partido político, el partido político lo divide entre todas sus candidaturas. En cambio, un candidato en lo individual asumiría en su beneficio todos estos tiempos. Otro tema que me parece que va a ser de la mayor dificultad en términos de igualdad en la contienda es el de los debates, que es para mí un espacio fundamental en la que los candidatos pueden presentarse ante la ciudadanía y postular en realidad sus programas de acción. No los spots en radio y televisión, que creo que no han servido para mucha cosa en términos de comunicación política eficaz en relación con los programas que cada candidato va a llevar a los gobiernos correspondientes. Si nosotros hacemos debates donde participen un universo importante de candidatos independientes, creo que también podría ser caótico. Aquí lo único que se me ocurre es que sí, efectivamente, si hay varios candidatos independientes, pensemos para jefe de gobierno, pudiera haber primero un debate entre candidatos independientes y luego, con base en ciertos sondeos, el mejor posicionado pudiera acceder a un debate con los candidatos de partido político. Esto me parece que podría dar cabida importante a la agenda ciudadana. Termino, y les digo, son solo pinceladas, pero tratándose de la igualdad en la contienda, hay que prever cómo se van a ver representados los intereses de los candidatos independientes en los órganos electorales. Y aquí es donde se demuestra que nuestro sistema electoral está diseñado para partidos políticos. Una representación de cada partido político en cada mesa de autoridad electoral. Este modelo, por supuesto, resulta prácticamente incompatible con un modelo de candidaturas independientes. ¿Cómo va a ser la representación? Me parece que van a tener que tener muchísima imaginación los legisladores para poder, de alguna manera, los candidatos tener salvaguardados sus derechos ante la autoridad electoral. Y más aún, ya no solo hablo de la representación en los órganos electorales, ¿cómo va a ser su representatividad política de los candidatos independientes ante los órganos legislativos? Hoy día las estructuras legislativas, por ejemplo, y también las estructuras de los ayuntamientos, parten de la premisa de la organización por partidos. Por eso hay fracciones parlamentarias y con base en la fuerza electoral del grupo parlamentario se distribuyen comisiones y puestos en las comisiones. ¿Cómo se van a insertar los candidatos independientes exitosos en estas estructuras? Necesariamente tienen que tener juego, no van a ser un voto más, tienen que llevar la agenda ciudadana a las propuestas legislativas. Y termino con esto. Me parece que también las candidaturas independientes irrumpen y transformarán el modelo de la transparencia y de la protección de datos. Son personas, son ciudadanos en la arena política y desde que entran a la arena política y van a recibir recursos públicos, sus aspectos o muchos de sus aspectos privados van a tener que ser sometidos a las reglas de transparencia. De no ser así, estaríamos generando un cierto ámbito de impunidad en el manejo de los recursos públicos, simplemente porque los está ejerciendo un ciudadano. La reforma constitucional en materia de transparencia se refiere también como sujetos obligados ya a personas físicas. Entonces, creo que también este es un aspecto que tendrán que ponderar los aspirantes a candidatos independientes en su postulación. Yo me quedaría aquí. Hay muchos temas, pero seguramente este no será el único foro en los que podemos debatir y expresar ideas. Mi conclusión es que tenemos mucho trabajo, tenemos pocas pinceladas en la Constitución, tenemos muchos riesgos,
y no tenemos ley general que establezca criterios generales con base en los cuales se va a ejercer un derecho que debe ser igual para todos y que no justifica la soberanía de los estados estas distinciones arbitrarias como hasta el momento está ocurriendo en las entidades federativas que han legislado sobre la materia. Muchas gracias. Agradezco su participación al maestro Armando Maitret. De su participación me llevo principalmente el tema de la urgencia para poder legislar esos temas en tiempo y forma. 30 de abril para la ley general, esperando que el Congreso de la Unión pueda promulgar y emitir esta ley general, y el 30 de junio para los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para poder hacer las adecuaciones pertinentes en lo local antes de que arranque el proceso electoral en octubre y teniendo los 90 días reglamentarios para poder hacer los últimos ajustes y adecuaciones a nuestras leyes en lo particular. Me llevo también ya propuestas ya concretas en cuanto al registro, por ejemplo, al acceso a medios, fiscalización. Todos esos temas deberán ser abordados sin duda por los diputados federales en la ley general y deberán ser aterrizados por los diputados locales ya en cada uno de los códigos que se deriven. Creo que el gran reto que tenemos en la Asamblea es no llevar un tema de desproporción como sucedió con el tema del 15% para el registro. Seguramente habrá que hacer también algunas adecuaciones si tomamos el camino de la votación válida, ya que como sabemos en elecciones presidenciales hay una participación mayor, entonces en las intermedias sería mucho más fácil ser candidato independiente que en una presidencial. Pero sin duda nos llevamos de esta mesa las primeras propuestas. Es un gusto para mí poder ceder el uso de la voz al maestro Javier Santiago, que es licenciado en Ciencia Política y candidato doctor también en la misma Ciencia Política por la Facultad de la UNAM. Ha sido profesor investigador en la UAM Iztapalapa, también es responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones de la misma UAM. Ha tenido diferentes publicaciones en materia electoral y de justicia electoral, y también fue el presidente del INF en el periodo 99-2006. Maestro, muchas gracias, muy amable. Pues en primer lugar agradecer la invitación por parte de la Asamblea Legislativa, la Facultad de Derecho, el Tribunal Electoral y el posgrado también de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy amables por la invitación. Yo voy a hacer una presentación de competencia electoral por el territorio, o sea, más mundano el asunto, y reflexionando si las candidaturas independientes van realmente a afectar el sistema de partidos y si existe posibilidades de que afecten pues, los resultados de la competencia electoral. Pero antes de entrar a esto, sí quisiera hacer un comentario general, porque creo que es factible otra lectura a la que Armando decía correctamente. Tiene que plantearse, pues sí, el Congreso tiene que aprobar las leyes para definir la competencia federal y local en una serie de aspectos de materia electoral, partidos, organismos, procesos, ¿no? Pero recuerdo el caso de Zacatecas, que nos permite dar lectura a esta exposición, en la hipótesis de que no haya ley. El tribunal argumentó la supremacía constitucional y ordenó al Instituto Electoral de Zacatecas que reglamentara las candidaturas independientes. Entonces el Instituto Electoral tuvo que elaborar un reglamento para, dado que el Congreso de Zacatecas en mi pueblo dicen, pues hizo el occiso, se hizo el occiso y no legisló en la materia, no les interesaba legislar, porque coincido con la opinión de que pues creo que tiene una buena carga de retórica legislativa. Armando fue más radical y dijo demagogia, pero yo puedo intentar ser un poco más elegante y solo hablar de retórica legislativa y no de demagogia, que son prácticamente sinónimos en este caso. Entonces, pudiera suceder en caso de no haber estas leyes reglamentarias,
porque nadie nos asegura que va a haber elecciones mayoritarias. No hay certeza, porque creo que estamos también acostumbrados a los desacuerdos en los órganos legislativos y estamos también, bueno, no nos acostumbramos a las omisiones legislativas, pero pues ahí están. Me parece que están para quedarse. Hasta el año más o menos 2012 algún colega había hecho una investigación y había 25 omisiones legislativas del Congreso de la Unión en leyes importantes. Entonces, nomás lo dejo como datos. Entonces pudiera ser que el tribunal definiera quién reglamenta las candidaturas independientes a nivel federal y a las entidades federativas. Creo que de manera lógica diría, bueno, a nivel local pues serían los organismos electorales locales y a nivel federal pues tendría que ser pues creo que no es un asunto menor este aspecto y sí es relevante. Por favor, ¿pudiera poner la diapositiva? Sí, me disculpan, me voy a pasar al frente porque desde aquí no veo bien el cuadro para poder hacer algunos comentarios al respecto. Y bueno, pues tecnológicamente pues sí tengo una tableta electrónica, pero decidí andar por el día de hoy y ya me di cuenta que sí me he hecho falta. Bueno, este es un cuadro de los resultados electorales de las delegaciones de 2000, con una proyección estadística a 2015. Corro el riesgo de ser acusado de ultraperredista, pero no me preocupa porque ya fui acusado de ultraperredista cuando estaba en el instituto, fui acusado de panista, fui acusado de periodista, ¿no? O sea, entonces, pues, pues las acusaciones de esa naturaleza no me causan ya ningún escozor. Apliqué un método estadístico, ¿no? El método de mínimos cuadrados con dos variables, y ese es el resultado de este ejercicio estadístico, pero nos permite este ejercicio estadístico hacer algunas reflexiones respecto a las delegaciones. Y bueno, ahí me equivoqué, me faltó marcar la delegación de Coyoacán con amarillo, ¿no? Pero también estaría marcada con amarillo. Según esta proyección estadística, excepto el Benito Juárez, donde el PAN refrendaría su triunfo, pero por décimas, según este ejercicio estadístico, el resto de las delegaciones estarían nuevamente en manos del PRD, aunque hay diversos factores a tomar en consideración. Desde el punto de vista estadístico, estrictamente estadístico, sí hay un proceso electoral, que es el del 2012, que es atípico, totalmente atípico, y puede modificar la tendencia. Aunque las tendencias son del PRD hacia el alza, del PAN hacia la baja y del PRI todavía más hacia la baja. Entonces, lo importante del ejercicio estadístico es ver las tendencias, no significa que el resultado va a ser ¿no? En primer lugar, pero sí es importante para un análisis más fino del comportamiento electoral ver el comportamiento atípico en 2012 en el resultado de la elección local, tomar en cuenta que es una elección intermedia que generalmente tiene comportamientos diferentes, pero además hay un elemento extra de carácter político partidario. Todo parece indicar que Morena va a obtener el registro. Entonces, en primera instancia, se tendría que tomar en cuenta que al competir Morena, el partido que le va a competir los votos, pues es al Partido de la Revolución Democrática. Entonces, ahí sí, al margen de la estadística, en un cálculo ranchero, a ojo de buen cubero, mi hipótesis consiste en que la votación del PRD al menos va a disminuir entre 10 y 15% en términos generales, aunque hay algunos casos como Iztapalapa, que si ustedes recuerdan el fenómeno de la elección en que ganó el PT, la elección con Juanito como candidato,
pero obviamente respaldado por Andrés Manuel López Obrador, pudiera ser que ganara Morena algunas delegaciones derivado de esta pues clientela electoral, utilizado el término clientela en el mejor sentido del término, en el término positivo, en el sentido positivo, no en el negativo. Entonces, pudiera darse ese fenómeno. Ahora, teniendo este mapa y los candidatos independientes, si metemos a los candidatos independientes en las condiciones que ya se han comentado, que estarán en total y absoluta desventaja, financiera, los medios de comunicación, podrán modificar la estructura del sistema de partidos en el caso de la competencia en las delegaciones. Me da la impresión que no. También la conclusión así muy ranchera es que pues no, diría el filósofo de Güemes, ¿no? O sea, porque lo que puede suceder es que si, al disminuir su votación el PRD y que parte de esa votación se vaya con Morena, sea sobre todo el PAN el que esté en condiciones de ganar ciertas delegaciones. Y tomando en cuenta que es una elección intermedia, no hay competencia por la jefatura de gobierno. Entonces, miren, por ejemplo, Coajimalpa, que la ganó el PRI en 2012, pero la diferencia entre PRD y PAN en la proyección a 2015, perdón, alguien le movió, yo no me moví nada. Es un complot, Marco, es un complot. No andaba yo en Coajimalpa. La diferencia entre el PRD y el PAN en la proyección es de 10 puntos porcentuales, pero si esta tendencia para el PRD se divide, pues obviamente el PAN estaría en mejores condiciones. Entonces, en este caso corre el riesgo de ser señalado como panista, ¿no? Pero bueno, eso dice los datos. Otro caso es Miguel Hidalgo. ¿Hay posibilidades de que el PAN lo recupere? Sí, creo que también hay posibilidades de que lo recupere. Según esta proyección estadística, serían las 3 delegaciones que el PAN estaría en condiciones de poder recuperar si el voto del PRD se divide. Ahora, lo que sucede es de que realmente no tengo argumentos para abonar la ruta de que las candidaturas independientes van a modificar este esquema de comportamiento electoral. A ver, pensemos colectivamente, ¿qué candidato en las delegaciones, qué candidato independiente va a tener una presencia, un peso suficiente en la delegación de Álvaro Obregón, independiente, en Azcapotzalco, en Iztapalapa, o sea, que tenga liderazgo social, que sea conocido en la delegación, que tenga alguna condición? Bueno, yo por eso pregunto, porque digo, entonces, además debemos de tomar en cuenta también que las delegaciones algunas delegaciones del Distrito Federal tienen casi la población de algunos países de Centroamérica, ¿no? O sea, son muy grandes. Iztapalapa, Gustavo Amadero, son muy grandes desde el punto de vista poblacional y en consecuencia electoral, ¿no? de inscritos en el padrón electoral y en la lista nominal. Entonces, pues este cuadro, pues obviamente es para suscitar la reflexión y concluir que las candidaturas independientes no van a incidir. No es queja, simplemente lo comento porque no hice la tarea completa. No, es que fue poco tiempo de la invitación. No, sí está la flecha a la derecha. Ahora sí que le cambien. ¿Cómo va a funcionar? A ver. Estas son notas aclaratorias respecto a las candidaturas comunes que se dieron en los procesos electorales
que están en el cuadro, ¿no? En un momento que ve que están tomando foto. Los profesores universitarios no cobramos derechos de autor de este tipo de presentaciones. Comentaba yo el asunto de los diputados. Hice el esfuerzo por intentar concluir los 40, pero no me dio tiempo. La invitación la recibí la semana pasada. Y luego en la vida hay que hacer cosas muy vulgares, ¿no? Como eso de trabajar, ¿no? Cumplir con el horario laboral, darles clases a los chamacos, asesorar a las vecinas. Entonces no me dio tiempo, con toda franqueza lo digo, pero sí nos permite, en el caso de los distritos, también los 10 que alcancé a realizar la proyección, sí nos permite ver las tendencias. Y aquí las tendencias son más drásticas en el sentido de que el predominio del Partido de la Revolución Democrática se mantiene y que a pesar que Morena pudiera restar en el 15% de los votos en esta proyección estadística, no, los otros partidos no son competitivos frente al PRD según esta fórmula estadística. Obviamente habrá otros factores, ya a la hora de las campañas cuentan otros factores, los candidatos, ¿no? El tipo de campaña, ¿no? O sea, son otros factores que entran en juego. Pero también si nosotros vemos las tendencias, al menos, y de la proyección hacia 2015, con estos datos, nos percataremos que un candidato independiente también tendría pocas posibilidades de incidir. Vamos a poner un ejemplo. Si le quitamos ahí en los espacios donde hay alrededor del 51%, los distritos que hay el 51%, que es el 3 y el 10, le quitamos 15 puntos, o sea, que se distribuyan entre los otros partidos y el candidato independiente, pues de cualquier manera con 36 puntos el Partido de la Revolución Democrática sigue ganando. El fenómeno que se va a dar es de que los triunfos se van a dar con porcentajes muy bajos, porque si baja 20 puntos, entonces también se dará el fenómeno que podrá mantener esos triunfos, pero con un porcentaje de la votación muy bajo, ¿no? Entonces aquí también creo que hay un problema de legitimidad para los legisladores y para los jefes delegacionales. Puede presentarse un problema de legitimidad que obviamente pues no afecta, si toman posesión, el tipo de cuestionamiento social que haya respecto a la forma en que se llegó al triunfo, pues no preocupa demasiado, me da la impresión. Entonces, este es el mapa, y nuevamente aquí todavía hay menos posibilidades todavía de que las candidaturas independientes puedan incidir de manera sustantiva. Creo que no es el único caso de las candidaturas independientes. En el caso a nivel federal, el voto de los mexicanos en el extranjero es sumamente costoso para el resultado que da, y creo que también fue impulsado y se estableció el voto de los mexicanos en el extranjero en una coyuntura en que los partidos respondieron a dos incentivos. Uno, pues les daba legitimidad ampliar derechos, es un incentivo de carácter político, daba legitimidad, y lo otro fue una ilusión, porque todos los partidos pensaron que los migrantes en Estados Unidos se iban a volcar para votar por ellos. Lo digo porque al conversar con militantes de partidos en aquel tiempo, pues todos decían, no, pues nosotros nos vamos a llevar, no sé, si miles, millones de votos de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, pero eso fue una ilusión, porque el resultado, pues creo que esta última vez hubo alrededor de 40,000, ¿no? Si la memoria no me falla. No son muchos, me da la impresión. Y el costo por voto es altísimo, y creo que en esa ruta está encaminado el asunto
las candidaturas independientes. Yo coincido en la cuestión, nomás traigo esos dos cuadros. Yo coincido en los juicios críticos que se hacen respecto a las candidaturas independientes y respecto a las dificultades para la reglamentación. Y el problema fundamental, también coincido, Armando lo señaló con toda claridad, de que pues, nuestro sistema electoral está diseñado para partidos políticos, no está diseñado para candidatos independientes, y que realmente para que hubiera esta convivencia tendría que haberse dado un rediseño constitucional en materia electoral infinitamente mucho más profundo del que se ha dado. Entonces, es eso. Entonces, intentando concluir, yo digo que sí va a haber candidaturas independientes, aunque no haya ley secundaria. Algo sucederá normativamente, resoluciones del tribunal que llevarán a que haya estas candidaturas y se puedan registrar. Su presencia, insisto, no va a modificar la estructura del sistema de partidos a nivel local ni a nivel federal. Agregaría lo federal, ¿no? Aunque pues me concentré en lo local. En cambio, la presencia de Morena en el proceso electoral de 2015 sí puede cambiar la estructura del sistema de partidos. Pero hay otro elemento normativo que también lo puede modificar, el asunto del umbral del 3% para obtener y mantener el registro electoral. Es probable en el escenario que de 2 a 3 partidos puedan perder el registro. Y esto va a llevar, obviamente, a una transformación del sistema de partidos. Porque no solo es el número lo que define un sistema de partidos, hay otras características que lo definen, la importancia que tienen los partidos. Y la importancia no está en relación a que si tienen muchos votos, porque hay partidos que pueden tener muy poquitos votos, pero pueden ser muy importantes, muy importantes para la construcción de una mayoría parlamentaria. Es el caso del PANAL en este momento en la Cámara de Diputados. Tiene muy poquitos diputados, pero pues nada más, sumándolos a una alianza parlamentaria con el PRI, con el Partido Verde Ecologista de México, se logran los 251 votos necesarios para aprobar cualquier ley secundaria. Entonces, digamos, serían dos características importantes para definir al sistema de partidos, ¿no? Y como decía yo al principio, con esto concluiría, si no hay ley secundaria aprobada por el Congreso de la Unión, pues el tribunal va a tener que resolver. Yo creo que va a tener que resolver que sí, porque además, lo digo con respeto, pero los tribunales también hacen política y sus resoluciones tienen consecuencias políticas, y el tribunal se vería muy mal modificando el criterio que ya estableció con Zacatecas, obligando al Instituto Electoral de esa entidad a reglamentar y a registrar a los candidatos independientes. Entonces, pues, los cuadros darían para más, pero también como llevamos retrasados como una hora, ¿verdad? Espero haberles aportado algunos elementos para la reflexión. Muchas gracias.